De mi próximo voy a exponer a una parte del libro sobre Rusia, voy a exponer una parte que es la dedicada a este gran escritor, Alexander Solzhenitsyn, que es al tiempo que un testigo de nuestra época, admirable, tanto del mundo soviético como del mundo occidental, nos dice cosas de ambos mundos, especialmente del nuestro, del occidente, que no estamos acostumbrados a oír ni siquiera de labios de las personas más capaces. Por eso me parece que a más de ser un literato de grandísimo nivel, a mi juicio de los más grandes de la historia, y lo puedo decir a raíz de haber leído casi todas sus obras, pienso que, o sea, un literato a la altura de Dostoyevsky y de los más grandes, es un gran pensador y un pensador muy cercano a toda nuestra manera de ver las cosas. Francamente, pocas personas pueden decir con tanta claridad y valor y tanto coraje las críticas que hace, sobre todo al mundo occidental, que son las que más directamente nos interesan. Pero lo que hace también el tema comunista es interesante porque él juzga que está llegando el momento de la desintegración del imperio soviético, no basándose tanto en las esperanzas que pueden abrir, las expectativas que pueden abrir las perestroikas y glasnost de Gorbachov, sino más bien en la gran resistencia del pueblo, de lo mejor del pueblo ruso, y que puede estar unida a esta idea de Solzhenitsyn con lo de Fátima, la Virgen de Fátima y las profecías sobre la conversión de Rusia y que Rusia, así como repartió sus errores en todo el mundo, también sea quizás la que salve a Occidente con el tiempo, porque Occidente está muy podrida verdaderamente, y él va a decir claramente, Solzhenitsyn, que él no espera ninguna solución de la democracia occidental, de la burguesía occidental, que es el padre del comunismo, y por tanto él no quiere saber nada con el padre, él quiere elevarse, digamos así, a lo que sea verdaderamente la corrección de todo este mundo, no solo oriental, sino occidental. Primero, algunos datos de su biografía, para los más burros de ustedes, que no tengan la menor idea de quién es Solzhenitsyn. Solzhenitsyn nació en Rusia caucásica se llama por un monte, se llama el Cáucaso ahí, en el año 1918, es decir, nació después del fin de la Primera Guerra Mundial y ya estallada la Revolución. Habiendo perdido a su padre antes de nacer, fue criado pobremente por su madre, quien siempre lo acompañaría a la iglesia, a él de chiquito, las pocas iglesias, hasta que se cerró la última de ellas, como él dice en su biografía. Dice que nunca va a olvidar las horas pasadas en esos oficios religiosos y esa impronta, dice, original, de una frescura extraordinaria que no pudo erosionar luego ni los avatares de la vida ni las teorías intelectuales. Queda pues él de niño, pues practica, conoce el cristianismo, no es un ateo de nacimiento, pero ya como joven se inscribe en el Komsomol, la Juventud Comunista, como deben hacerlo prácticamente todos los quienes pretendan tener estudios, y luego de estudios brillantes, de física, matemáticas particularmente, el gran matemático, pero historia, cultura, filosofía, literatura, entró en 1941 en el ejército soviético, en la Primera Guerra Mundial, donde por su valiente actuación lo ascendieron al grado de capitán. Ahora, al término de la guerra, en 1945, fue detenido por haber criticado en una carta que escribió en las trincheras, en el frente, a un amigo de él, la cual criticaba la conducción staliniana, gratuitamente cruel, de las operaciones militares. Y entonces, por esta carta que se la pescó los servicios de inteligencia, lo condenaron, por una carta, ¿no? Lo condenaron a 8 años de presidio. 8 años. Y lo cumplió. Del 45 hasta el 53 estuvo detenido, permaneció allí, y luego desde 1953 debió permanecer en relegación, como le llaman en la URSS. O sea, en la URSS suele condenar a una pena en Siberia o en un campo de concentración y luego años de relegación, es decir, lo envían a un pueblito del cual no puede salir durante 6 años más o de por vida a veces. Bien, lo condenan pues a otros años y hasta que en 1957 fue rehabilitado por Khrushchev. Liberado en rehabilitado en 1957, ya nos ha dejado, empezó a dedicarse a escribir, y entre sus numerosas obras podemos destacar Un día en la vida de Iván Denisovich,
donde relata la jornada de un recluso en la dura estepa siberiana. 17 horas dura el libro, de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero suficientes para dar testimonio de lo que puede sufrir un hombre, de lo que un hombre es capaz de sufrir física y moralmente. Muchos otros libros, La casa de Matri, una novela Por el bien de la causa, La procesión pascual. En 1964 todos sus libros fueron prohibidos en la Unión Soviética, pero llegaron al extranjero por caminos clandestinos y fueron publicados. Verdaderamente impresionante es, si alguna vez pueden leerlo, les recomiendo En el primer círculo, una novela sobre el régimen policial staliniano y la vida de un grupo de prisioneros intelectuales en un campo de investigación científica. Así como Pabellón de Cancerosos, otra obra de arte, y últimamente, agosto 14, noviembre 16, dos voluminosos tomos de un vasto fresco histórico de la Revolución, que quiere ser el sueño de su vida, donde él va a describir toda la Revolución, desde 1905 hasta los antecedentes de la Revolución hasta Stalin, que comenzó ya desde muy joven. En 1970 le dan el Premio Nobel de Literatura y fue violentamente atacado en la Unión Soviética por la publicación en el extranjero de su obra cumbre Archipiélago Gulag, al punto que en 1974 le retiran la ciudadanía soviética, lo expulsan de la URSS. Y así comienza una gira por Europa, por Estados Unidos, con una agobiante serie de conferencias de prensa, etcétera, donde él va criticando todo lo que va encontrando a su paso, hasta que por fin se radica en una pequeña ciudad llamada Cavendish, en el estado de Vermont, a 300 kilómetros de Nueva York, donde está ahora llevando a cabo su obra ciclopia sobre la Revolución Soviética, jugándole al tiempo, ya que tiene cáncer. Creo que le ha retomado el cáncer que tenía cuando joven y que se le había curado, y cree que Dios lo reserva para esa gran obra de su vida. Un hombre profundamente cristiano. Allí tiene su capilla doméstica, en esa casa que es un búnker prácticamente, donde él se defiende de cualquier atentado, y donde los domingos va el sacerdote a celebrarle los divinos oficios, la ortodoxia. Mujer, 2 hijos, allí vive en Vermont, y el pueblito de Vermont, que es un pueblito pequeño de Estados Unidos, lo protege a su huésped de honor, digamos, ¿no? Lo aprecian mucho, de modo que cuando uno llega a Vermont hay un letrero que dice no molestar a Alexander Solzhenitsyn, porque está harto de entrevistas, y él no aparece nunca, abocado 15 horas diarias a escribir y a escribir, para modelo de nosotros, de todos nosotros realmente. Como diremos luego, él se pone delante de la máquina de escribir como frente a una ametralladora, porque esa es su arma para combatir al gran enemigo, no solamente al enemigo soviético, sino al enemigo ateísta, digamos así, del mundo, del hombre moderno. Bueno, voy a exponer entonces su pensamiento, que más largo saldrá en el libro, aquí será más breve, más conciso, sobre el mundo comunista de la URSS, del cual diré menos, y sus impresiones del mundo occidental y los medios que él propone para retomar la historia. Él es en ese sentido optimista, me decía ¿cómo se llama que escribió de las Malvinas? Kazantsev me decía que, hablando con él en una ocasión, le concedió una entrevista, le daba a entender que la caída del régimen soviético era inminente, eso no por la perestroika ya de antes, y le dijo a Kazantsev, bueno, cuando estemos en Moscú de nuevo, me gustaría que usted me ayudara a hacer alguna revista en Moscú. Dice, me hablaba como si planeáramos ahora tomar un café el domingo en este bar del Obelisco, me decía, estábamos en un bar con Kazantsev, me decía eso. O sea, él en ese sentido él es muy optimista, él juzga que están contados los días del régimen soviético por una desintegración interior, pero sobre todo por el esfuerzo de los resistentes, que él llama. O sea, la solución no va a venir de Estados Unidos, de Europa, va a venir desde las entrañas mismas de nosotros, que hemos adquirido a través del crisol del sufrimiento una gran experiencia que no tiene Occidente. Bien, ponemos en primer lugar el tema del comunismo, lo digo muy brevemente porque nos va a interesar quizá más el otro. Podríamos decir que Solzhenitsyn ha captado como pocos la esencia metafísica y teológica del comunismo. Para Solzhenitsyn, la antropología soviética, que es capaz de viviseccionar al hombre hasta su destrucción, es capaz de destruir al hombre. El comunismo es para él un intento crudo, dice, de explicar el individuo y la sociedad como si un cirujano se resolviese a operar con un cuchillo de carnicero, con unos datos elementales. Todo lo que es sutil en la psicología humana lo ignora, en la estructura de la sociedad, todo lo reduce a procesos económicos, todo lo reduce a materia. De modo, dice Solzhenitsyn, que por una parte hay una exaltación de la materia,
materia, pero al mismo tiempo y paradojalmente a este hombre materializado se le retasea la materia que necesita para sobrevivir. Sostiene Solzhenitsyn que la subsistencia a un nivel tan abismalmente bajo durante 7 décadas está produciendo una enervación biológica del pueblo, una decadencia moral y física. Y dice que el turista que va a Moscú se engaña fácilmente, ya que esa ciudad, situada entre la URSS y el occidente, se la ha mantenido en una dieta artificialmente aumentada. En términos de bienestar material, es casi tan superior al resto de la Unión Soviética, Moscú, como Occidente lo es respecto de Moscú. La pauperización soviética real se la aprecia en todo su dramatismo en las ciudades de provincia, en las aldeas, y dice también, por cierto, que en los campos de trabajo forzados. Pauperización material, pero sobre todo pauperización espiritual. Juzga Solzhenitsyn que la erradicación violenta que se ha hecho de la fe, la supresión de la verdadera cultura, ha disecado en gran parte al hombre ruso. La mujer, equiparada al hombre, se agota ahora en trabajos terribles. La moral pública ha decaído, ya que todos los que podían dar un sustento espiritual al pueblo han sido liquidados, especialmente los sacerdotes, de modo que la única forma que le resta de libertad es la de la borrachera. De modo que el pueblo ruso ha sido degradado en su gran mayoría, excepto una élite que ha resistido, que veremos luego, ¿no? Pero de por sí se ha logrado esta degradación general en el pueblo ruso. Esta degradación es trágica y nos ha, dice, mutilado a todos. Ya casi no quedan entre nosotros espíritus íntegros. Allá somos esclavos de nacimiento, nacemos esclavos, yo ya no soy joven y yo mismo nací esclavo. Esto es más cierto aún para los que son más jóvenes. Se ha debilitado el cuerpo, se ha mancillado el alma y se ha llegado incluso, dice el gran poeta que es Solzhenitsyn, el gran escritor, se ha llegado a profanar el paisaje ruso, ha llegado a profanar la tierra rusa. El ruso ama su tierra, el ruso sabe que cuando peca contra Dios y contra su tierra. Por eso en Crimen y Castigo, cuando se arrepiente el pecador, besa la tierra para reconciliarse con la tierra. Esa tierra, la tierra de la Santa Rusia, ha sido mancillada por el pecado social del comunismo. Hemos ensuciado, dice, y manchado los amplios espacios de Rusia, hemos desfigurado el corazón de Rusia y nuestro amado Moscú. Se ha envilecido el campo y aquel a quien lo habita, aquel a quien Dostoyevsky llamaba el que anuncia a Dios, el aldeano, fue arrastrado por las ondas rojas de la revolución. Y el plan, dice Solzhenitsyn, apunta a la destrucción del campesinado ruso, de modo que los campesinos son apiñados en colonias, digamos, de pisos múltiples, se le liquida sus ranchos, sus casas, al estilo del modelo industrial, lo cual intenta, dice Solzhenitsyn, la ruptura del lazo con la tierra, del lazo que une al labrador con la tierra, las tradiciones nacionales rusas, el paisaje ruso, el carácter ruso nacional está desapareciendo. Y sobre esto pongo una nota sobre el paisaje, cómo Solzhenitsyn aprecia el paisaje y quiere en sus obras volver al paisaje y al cosmos, justamente, que ha destruido el marxismo, porque él considera el paisaje y el cosmos como un icono ageiropoieta, con perdón de la palabra, es decir, no hecho por mano de hombre. Geir quiere decir mano, como lo sabrán algunos de ustedes más capaces, y a es alfa privativa. Ageiro, poietos, el que hace, ¿no? No hecho por mano de hombre, eso llaman los rusos a un icono, a los iconos que juzgan hechos por la Virgen, por San Lucas o por Dios directamente en el sudario, eso es ageiropoieta. Bueno, para él el paisaje es un icono ageiropoieta, es decir, un sacramento de Dios no hecho por mano de hombres, y por eso él juzga que ha sido mancillado el icono del paisaje ruso. Y ese es el fin que él se propone en sus cuentos en miniatura, una obra de arte que sacó y que editó MC entre nosotros, pequeños poemas en prosa a la gloria de lo real, precisamente. El olor del manzano, el aroma del pasto, él vuelve a eso, la agitación del hormiguero, el silencio del lago. Sus cuentos, dice un comentarista, nos describen estos encuentros con la belleza rusa, así como la ruina de su patria, su caída en las garras de los amos. El pueblo natal del poeta Esenin, un gran poeta ruso, lo deslumbra por la profusión de la belleza rusa. La tendencia de Solzhenitsyn a asimilarse todo lo real no se explica simplemente por una espontánea inclinación a la naturaleza, sino que es inseparable de la convalecencia que sueña para su pueblo. Es la reconquista de la inmediatez en un mundo enteramente mediatizado por la artificialidad de la ideología.
Por eso entonces este tema del paisaje comparece en todas las obras de Solzhenitsyn. En el primer círculo, por ejemplo, donde describe un pueblito con su iglesia desfigurada, transformada en cobertizo. Esa mancha en medio de tanta belleza es el símbolo de la gran desgracia rusa, de la Rusia aldeana, cristiana, trastornada por los infieles. Por tanto, degradación del pueblo ruso, pero sobre todo un fenómeno antiteológico. Él ha sido testigo del odio encarnizado, ¿no?, que ha habido contra la fe. Él cuenta que cuando pequeño sus compañeros le arrancaban el crucifijo que su madre le había colgado del cuello y cómo lo pisoteaban. Él comprende que el comunismo es demoníaco y en ese sentido empalma con la visión grande de Dostoyevsky, que contrastaba dos actitudes, ¿no?, lo que él llama el Dios hombre y el hombre Dios. O sea, el Dios hombre es el tema del verbo encarnado, del Dios que baja a nosotros para tomarnos de la mano y elevarnos al orden sobrenatural. El hombre Dios es el hombre de la Torre de Babel, el hombre que se levanta de abajo, hombre que se quiere hacer Dios. El otro es el Dios que se hace hombre para hacer del hombre un Dios. Aquí es el hombre que quiere conquistar al cielo. Hay dos visiones de la vida y no hay más, dice Dostoyevsky. Pues en este tema lo retoma Solzhenitsyn, diciendo cómo el comunismo es precisamente esta construcción de la Torre de Babel. Y por eso la inclina tan virulenta y prolongada a la religión. El comunismo, dice, no es explicable en términos diplomáticos, jurídicos o económicos. Es una religión a la inversa de una ideología con pretensiones místicas, panteísta. Lenin puso los cimientos de esta tensión ideológica de nuestro régimen. Puede apreciarse en una carta secreta sobre la destrucción de la Iglesia. ¿Acaso solo le animaba el deseo de apoderarse del poder? Es un odio teológico de poseso, dice, y desde entonces, desde hace ya medio siglo, esta ideología lo atraviesa todo como un eje. La conclusión principal del archipiélago Gulag es: tales maldades en masa son posibles gracias únicamente a la ideología. Los hombres no pueden. En algún lugar está el límite humano. No se puede hacer eso. O sea, esto ha pasado el límite humano, una hybris, que dirían los griegos, ¿no?, una desmesura aquí que solamente es explicable con algo preternatural. Y ese es un tema muy caro a Solzhenitsyn, la iglesia marxista, podríamos decir. El carácter transhumano o preternatural del comunismo. Quizás se deba a ese hecho, dice, se deba a ello el hecho de que el Occidente no ha comprendido la intrínseca maldad del marxismo, no comprende tanta crueldad. Dice Solzhenitsyn: creo que no es solo en razón de los disfraces que el comunismo ha asumido en las últimas décadas, es más bien porque la esencia del comunismo está más allá de los límites del entendimiento humano. Es difícil creer que la gente podría realmente planear estas cosas y llevarlas a cabo. Solzhenitsyn ha percibido con gran claridad, pues, lo que es el mundo comunista. Pasemos al mundo de Occidente, donde él vamos a quedar un poquito más. Para él, como dije antes, el gobierno soviético lo expulsó, poniéndolo en un avión rumbo a Occidente. Él nunca hubiera querido irse de Rusia, él quería morir en Rusia, quiere volver a Rusia cuanto pueda. Él juzga que hay que luchar desde adentro y que ponerlo afuera es una gran medida, digamos, del enemigo. Pero lo pusieron. Y durante 3 años, el gran luchador, el gran combatiente, este gran profeta, observaría en silencio al mundo occidental para ver si esto era la corrección de aquello. Él había nacido bajo el comunismo, ahora estaba en Occidente. Hasta que por fin, invitado en junio de 1978 por la Universidad de Harvard para que describiese su experiencia de Occidente, pronunció esa notable disertación que yo traducí de manera admirable en la edición Es Micael, y en la cual señala, y que dice un prólogo que según un sacerdote, Padre Martino, dice que es mejor que la obra de Dostoyevsky, de Solzhenitsyn. Bueno, por cierto, la impresión que propone en esa obrita, en esa breve conferencia que todos tienen que leer, una cosa importantísima realmente, es de enorme desencanto, cosa que manifestaría con mucha más hondura todavía en otros momentos de su obra. Quienes de la Unión Soviética vienen a Occidente, dice Solzhenitsyn, no salen de su asombro por el hecho de contemplar aquí en Occidente, de que contemplan el Occidente desde lo que va a ser su futuro, desde lo que la URSS ya vivió hace 70 años. Es decir, todo esto que se vive aquí se vivió en la URSS hace 70 años. Padres permisivos, pornografía, burla de las tradiciones, todo eso lo va a describir admirablemente en su libro Agosto 14, una joya suprema de su arte literario. 970 páginas el tomito, para empezar. Un libro de bolsillo, ediciones de bolsillo. Bueno, ahí va a describir de una manera admirable esta
este mundo de la pre-revolución soviética que parece realmente copiado de lo que pasa en Argentina. Es impresionante la semejanza, la ceguera de los intelectuales, de las autoridades políticas, la ceguera de la Iglesia Ortodoxa, etc. Una cosa realmente extraordinaria. Bien, así que él ve a lo que pasa acá, le impresiona. Esto lo vivimos ahí hace 80 años. Él no lo llegó a vivir, lo conoció por los libros, por las cosas, pero eso es lo que sucedió. Y entonces, esta es la primera impresión que le produjo. Acaece ahora en Occidente lo mismo que entonces sucedía allí. Profesores temerosos de no estar a la moda, periodistas que declinan responsabilidades, simpatía generalizada por los subversivos, gente valiente que no puede expresarse, que no tiene medios para expresarse, gobiernos débiles, confusión espiritual, en fin, describe a la perfección ese mundo. En este discurso de Harvard, él expone los jalones de la decadencia. Va a ser una gran teoría que la tenía en su mente hace mucho, no solamente en ese momento. Ya cuando estaba en Siberia lo estuvo pensando este tema. Las grandes etapas del drama de Occidente, que Occidente vivió en los últimos siglos, cuyo conocimiento resulta imprescindible, según él, para entender lo que ahora está sucediendo. Y para él encuentra la fuente de todo este mundo moderno en el espíritu del Renacimiento, que encuentra su expresión política y filosófica en el período de la Ilustración. Es el humanismo racionalista, es la autonomía del hombre respecto de toda entidad que lo trascienda, es el antropocentrismo moderno, dice él, el que está en la base del gran proceso, lo que decimos nosotros, ¿no es cierto?, del gran proceso moderno que culmina en el marxismo. Ahora, en esto sí que no puedo compartirlo con él, según una tesis muy típicamente de muchos intelectuales rusos, muy buenos, por otra parte, sostiene Solzhenitsyn que este paso fue una especie de paso medio inevitable, ya que la Edad Media había llegado, según él, a su fin natural, estaba agotada, había exaltado tanto los valores del espíritu que había acabado por minusvalorar la materia, dice él. O sea, magnificando la naturaleza espiritual del hombre, había quizás menospreciado su naturaleza física. Y esto ciertamente es inaceptable porque bien sabemos cómo la Edad Media, sobre todo en sus momentos gloriosos, fue una época de juventud de alma, una época de esplendor, de gran valoración de lo material, Por eso digo, entre paréntesis, Gramsci cuando decía que no hay que ser materialistas tontos, exaltar la materia como si eso fuera una manera de ir contra el cristianismo, porque el cristianismo exalta más que nosotros la materia, al fin y al cabo los sacramentos de que están hechos, Cristo no es materia también, etcétera, es un dato importante. Digo pues que para Solzhenitsyn el hombre medieval descuidó un poquito el tema del cuerpo y los valores temporales. Quizá podríamos coincidir con esta idea de Solzhenitsyn si restringiéramos su juicio a lo que podría ser el fin de la Edad Media, ya en la época que estaba exhausta. Sea lo que fuere, concordamos plenamente con él en que a partir del Renacimiento, y si se quiere ser más preciso, del segundo Renacimiento, comienza ese proceso de minusvaloración de lo trascendente. Dice el autor, el nuevo sistema de pensamiento basó la civilización occidental moderna en la tendencia peligrosa a adorar al hombre y a sus necesidades materiales. Todo lo que se encuentra más allá de lo físico y del bienestar y de la acumulación de los bienes materiales, todas las otras necesidades humanas y características de una naturaleza más elevada y sutil fueron excluidas de la atención del Estado y de los sistemas sociales, como si la vida humana no tuviera un sentido superior. Esta mentalidad hedonista e imanentista es para él la característica esencial del mundo moderno, y en una conferencia de prensa que pronunció en París intenta una síntesis. En la Edad Media, dice, la Iglesia quería forzar a los hombres, es decir, intentaba mantener la vida espiritual, a veces con métodos violentos, coercitivos, y puede decirse que inclinó a la humanidad hacia un lado, y la reacción que tuvo lugar contra tal estado de cosas, el Renacimiento, la Reforma, etc., tomó como punto de arranque precisamente el rechazo de la violencia. Era como si se saliese a la libertad, pero la inclinación hacia el lado opuesto fue excesiva, y muy pronto las ideas del Renacimiento, de la Reforma y luego de la Ilustración hicieron que la humanidad desembocara en lo que se conoce hoy como las grandes revoluciones de la historia, y que yo me atrevo a calificar de terribles. Me refiero a vuestra revolución, la francesa, y a la nuestra. Son las dos grandes revoluciones para él. A raíz de semejante diagnóstico, Occidente le dio las espaldas a este emigrado insolente que se atrevía así a enjuiciar lo más noble del mundo moderno, y a partir de entonces quedó arrinconado en un cono de sombra. Él, por su parte, ya había previsto que sus declaraciones no lograrían taladrar la sordera del bienestar material de Occidente, que difícilmente, dice, penetrarían las conciencias de aquellos miopes individuos que se contentan con relajarse y calentarse al sol con las ponzoñosas melodías del eurocomunismo. Al parecer, dice, Occidente solo responderá a las trompetas del juicio final, ya que no presta atención a un sonido menor.
En este sentido, entonces, Solzhenitsyn cifra más sus esperanzas en Rusia que en Occidente, ya que el terrible sufrimiento que ha soportado Rusia es más propicia para engendrar fortaleza de carácter que el hedonismo y la secreta complicidad del Occidente. Por cierto que la esclavitud que impera en la URSS ha logrado degradar, como vimos, una buena parte del pueblo, pero el mal, dice él, que se deja caer abiertamente sobre el hombre corrompe con menos insidia que aquel que lo hace de manera furtiva, constituyéndose en una seductora variedad del mal. La opresión directa también puede dar origen a un proceso contrario, un proceso de ascensión espiritual, incluso de encumbrado vuelo. O sea, será más fácil que se convierta un Saulo, ¿no?, que un Pilato en última instancia, que un frío, un tibio. Esta es la idea que él espera, la esperanza, y por eso Rusia tendrá que buscar en sus propias entrañas y no en otra parte el rescoldo de su resurrección. No lo podrá encontrar en la democracia occidental, dirá, no lo podrá encontrar en la libertad, la igualdad y la fraternidad de la Revolución Francesa, sino en su propia esencia. Si alguien me preguntara, dice, si yo indicaría el Occidente tal como es hoy para modelo de mi país, con franqueza tendría que responder negativamente. No podría recomendar la sociedad de ustedes en su estado actual como ideal para la transformación de la nuestra. Por medio de intensos sufrimientos, nuestro país ha alcanzado ahora un desarrollo espiritual de tal intensidad que el sistema occidental, en el estado de agotamiento espiritual en que se encuentra, no parece atractivo. Hay un hecho incontestable. En el Occidente el carácter del hombre se ha debilitado, en el Este se ha fortalecido. 6 décadas para nuestro pueblo ha sido un periodo durante el cual hemos cumplido un entrenamiento espiritual muy por delante de la experiencia occidental. Una vida compleja, mortal, aplastante, ha producido caracteres más fuertes, más profundos y más interesantes que los generados por el bienestar estandarizado de Occidente. Por tanto, si nuestra sociedad se transformara en la de ustedes, significaría un mejoramiento en ciertos aspectos, pero también un cambio para peor en algunos puntos especialmente significativos. Y por tanto, dice, lejos de nosotros los hábitos que nos ofrecen ustedes en Occidente, la publicidad, el embrutecimiento de la televisión de ustedes y la música intolerable de ustedes, dice, eso no lo vamos a tolerar, eso no nos va a levantar a nosotros. El sistema de vida del mundo occidental no puede ser el modelo guía para nosotros. Por eso dice, si bien Occidente él dijo que él le reivindicaba el derecho de no saber, dijo, ¿no?, en su discurso, cosa que escandalizó enormemente a los sarmientinos de aquí, ¿no es cierto?, y de todo el mundo, el derecho de no saber, justo el analfabetismo, levantó la bandera del analfabetismo, derecho de no saber, se escandalizaron en Occidente, y dice que cuando él proclamó ese derecho de no saber, se estaba refiriendo a no saber tantas bobadas, como por ejemplo si el ex primer ministro de Inglaterra lo habían operado de un testículo, o la marca de frazadas que usa la Jacqueline Kennedy, el derecho a no saber todas esas pavadas, dice, y a saber seriamente que aquí ha habido 60 millones de muertos en este siglo, de los cuales nadie habla, 66 millones de muertos en el Gula, para eso sí que no hay oídos en Occidente. Occidente ha perdido la lucidez, dice, ha perdido también el coraje. Observa Solzhenitsyn que para quien desde afuera llega al Occidente, la declinación de la valentía parece ser su característica más llamativa. No hay valentía en Occidente. Hay mucha gente que piensa bien, pero no hay valentía en Occidente. Y ello es particularmente perceptible en los políticos y en las élites intelectuales. Dice que sí que hay individuos valerosos, pero no tienen influencia en la vida pública, en la práctica. Los que están en el poder son por lo general cobardes y tiemblan sobre todo ante las naciones fuertes, mientras se muestran despóticos frente a las naciones débiles, como Chile, por ejemplo, dice, frente a esas naciones se muestran despóticos, eso sí. Y esto, dice, es muy preocupante, esta carencia del valor, ya que, dice Solzhenitsyn, desde los tiempos más antiguos, la declinación del coraje ha sido considerada como el comienzo del fin de una sociedad. Cuando en una sociedad declina el coraje, está al borde del precipicio. Pérdida de la lucidez, pérdida del coraje. Aquí viene el texto que siempre repito en mis conferencias, que lo dije también aquí cuando vine a hablar de Rusia, nos ha dejado este texto magnífico a mi juicio. Casi lo sé de memoria, a pesar de mi impresión. Hay un proverbio alemán que dice, Mut verloren, alles verloren. Cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay un proverbio latino que dice, cuando se pierde la razón, se está al borde del precipicio. Pero yo me pregunto, ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de las dos pérdidas, la pérdida del coraje y la pérdida de la lucidez? Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. Y por eso la solución para él no puede venir del mundo occidental. Si alguna vez, dice, llegamos a ser libres, lo habremos sido solo nosotros. Si alguna lección saca a la humanidad del siglo XX, se la habremos dado nosotros a Occidente y no Occidente a nosotros, porque su prosperidad facilona les ha debilitado la voluntad y les ha debilitado la inteligencia. O sea, la prosperidad, el bienestar, el hedonismo ha debilitado la inteligencia y la voluntad de ese pueblo, y el sufrimiento, en cambio, ha incrementado la inteligencia y ha
hecho más recia la voluntad. Por eso entonces ahora va a proponer el medio para enfrentar el mundo moderno, enfrentarlo desde donde él conoce, porque hemos puesto en sentido la decisión de enderezarse. En el interior de la URSS no son pocos los que hacen frente a esta terrible situación. Por eso dice que es lamentable que Occidente solo valore a los que han huido de la URSS, ¿no? O a las que tienen fuerza como para huir, hacer lío y que lo apoyen desde la URSS. En cambio, dice, los pobres mártires silenciosos, todos esos héroes de la resistencia, los que están en las clínicas psiquiátricas, dice, de eso no se acuerda nada, no se acuerda nadie. Porque dice, en Rusia hay mucho heroísmo. A pesar de que hay tanta podredumbre que ha logrado el Estado, hay una gran cuota de heroísmo. Los que resisten, dice, no tienen nada de pacifismo y de espíritu de componenda, tan lejos de todo ese espíritu que tanto se vio en Occidente. Y por eso cuando en cierta ocasión le preguntaron a Solzhenitsyn su opinión sobre aquella frase espantosa de Bertrand Russell, mejor rojo que muerto, por lo menos que había hecho suya Bertrand Russell, de los pacifistas, mejor rojo que muerto, es preferible, aunque sea ser comunista antes de luchar, ¿no? Mejor rojo que muerto, respondió esta magnífica frase: durante toda mi vida y la vida de mi generación, la vida de todos los que comparten mi modo de ver las cosas, todos hemos tenido un punto de vista, mejor estar muerto que ser un sinvergüenza. En esta terrible expresión de Bertrand Russell hay una ausencia de todo criterio moral. Miradas a corta distancia, estas palabras le permiten a uno maniobrar y continuar gozando de la vida, pero miradas desde un punto de vista que abarque un periodo largo, indudablemente destruirán a esa gente que piensa así. Pues bien, en este contexto debemos leer Archipiélago Gulag, inmensa obra histórica redactada en base a un cúmulo de testimonios y la experiencia misma del autor. No son, dice, ideas que provienen de libros, sino que nacieron en todas las conversaciones que él mantuvo con gente que hoy está muerto, en las celdas de prisioneros, en torno a las fogatas, a los fogones de las isbás del campo ruso. De allí nació el Archipiélago Gulag. Y como dice que el régimen, al crear el horrible tentáculo del Gulag, el régimen dice se había propuesto contar con no solamente con una mano de obra barata, en lo posible gratuita, y al principio sin escuelas, ni hospitales, ni baños, ni cocinas públicas al principio, sino que más allá de este objetivo económico de tener mano de obra barata, dice muy bien Solzhenitsyn que lo que se proponía el Estado era movilizar las almas de los detenidos, poniéndolas al servicio de la tarea común fijada por el poder. Y para eso había que suprimir al hombre que llevaban adentro, suprimir el elemento humano, demostrar que podían ser tratados como materia prima, hacer de esos hombres hombres abstractos, números, sin lazos con la tierra, con la propiedad, con la familia, sin incorporación a ningún medio profesional, sin implantación en la historia, hombres desenraizados, hombres número, digamos así. Al principio se los mandó Solovki al norte del país, zona reservada para el desecho de la sociedad, luego metástasis en toda la URSS, pero como siempre insiste, no era tanto la búsqueda de un exterminio, sino una aniquilación simbólica. Crear hombres que ya no supiesen distinguir lo real de lo utópico, lo verdadero de lo falso, el amigo del enemigo. Crear un hombre abstracto, y para colmo de burla, en ese campo de hombres abstractos, de hombres números, se imitaba el modo de vida de la población libre. Se exhortaba, por ejemplo, a los presos a ser trabajadores de choque, es decir, producir más todavía, como en la emulación socialista, cuotas de producción, denunciar a los saboteadores. Se creía que esos detenidos, físicamente hambrientos e ideológicamente saturados por la propaganda incesante, llegasen a amar su esclavitud. Se los organizaba en soviets, en brigada, les hacían hacer diarios murales, alabando el Estado soviético, alabando el régimen de vida que tenían ahí, se los reeducaba para ese mundo, a todos esos elementos indeseables, en esa casa de los muertos, al decir de Dostoyevsky. Todo esto nos lo pinta con pluma maestra Solzhenitsyn. Por tanto, más que pintar una cosa policial o presidiaria, digamos, una historia del presidio de la época de Stalin, es una historia de la destrucción del hombre. Por eso, entonces, este es el sentido principal del Archipiélago Gulag, el intento de destruir al hombre. Y esa intención se muestra ya en los procesos. Por eso Solzhenitsyn se detiene tanto en esos procesos al comienzo del libro, en el primer tomo, de esos juicios. ¿Por qué? Porque ese proceso tendía a que el detenido se declarase culpable, que la víctima fabricase su propio prontuario, que se condenase a sí misma con un relato confesión falso, que dejase de ser hombre, digamos así, como su primera manera de aniquilamiento. Por eso se quería un proceso en donde el hombre se autoacusase, no solamente declararlo reo de un crimen. Y por eso el Archipiélago Gulag lo describe como una experiencia límite, que puede llevar al hombre, y esto yo quiero subrayar, porque es una idea muy linda de él, que puede llevar al hombre a su abyección total o a la resurrección.
sea a través del trabajo servil físico esclavizante, como lo describe en Archipiélago Gulag, sea del trabajo servil intelectual, como lo explica en el primer círculo, el hombre puede llegar a esos dos desemboques, la esclavitud total o la santidad. Es un tema muy ruso este también, por otro lado, la elevación total. O sea, el hombre es puesto en un cruce de caminos frente a este estado límite que es el Archipiélago Gulag. El hombre es puesto en un cruce de caminos. Solzhenitsyn llama mucho este símbolo del cruce del caminos. O sea, esas situaciones que uno puede ser un héroe o una porquería. Y el cruce de caminos es el que empuja la decisión radical, terminar una u otra cosa. Por eso entonces el Archipiélago Gulag tiene un capítulo que se llama depravación y otro se llama ascensión o elevación, porque sobre la paja podrida de la pasión, de la prisión, yace el misterio de la elección a la grandeza o a la abjección total. La mayor parte cae en la abjección, pero los que salen de ahí son maravillosos, precisamente, se levantan con toda la fuerza del dolor asumido. Al hombre en situación de despojo absoluto, que logra vencer la degradación, el campo se le convierte, como él dice, en una apertura hacia el cielo. La cuna de su segundo nacimiento, el gran bautismo que lo ha sumergido en el pozo de la degradación, de la ruina, el hombre esclavo se levanta. Por eso decimos enderezarse, la decisión de recuperar su dignidad, de alcanzar su libertad interior incomparable, de cara a Dios, a quien reconoce ahora como a su único Señor, y de cara a los hombres, como dice, que dejan de ser próximos y se vuelven prójimos. Se recrea el nosotros de la comunidad auténtica, contrarios al nosotros artificial de las falsas resoluciones votadas como un solo hombre en el partido. Y así entonces, el seco, como llama él a los presos en la jerga soviética, el seco es el preso, el seco inocente, asimilado a los malhechores como Cristo, y el seco penitente pueden convertirse en verdaderos santos. Y por eso entonces debemos ver en él que hay como un recorrido iniciático, ¿no? Y esto me recuerda mucho a aquella frase de San Pablo, libertus in domino, o sea, el hombre que se ha libertado en el Señor, el esclavo lo llama libertus in domino, porque interiormente es un señor, aunque esté esclavizado, aunque aparentemente sea un esclavo. Por eso entonces podría considerarse, digamos, un recorrido iniciático desde el seno del infierno, que es el Gulag, pasando por el purgatorio del dolor asumido y purificante, llegar al paraíso de la libertad interior de los hijos de Dios. Y por eso Solzhenitsyn se cierra uno de sus capítulos con un hosana: bendita seas tu prisión, mi Gulag querido, bendito el papel que has jugado en mi existencia. Es el eco del hosana que cantara Dostoyevsky, que también en Siberia descubrió la libertad. Solzhenitsyn ha cantado y contado esta elevación, esta decisión de enderezarse, de erguirse desde la derelición total a la que ha llevado el marxismo. Por la inmensidad del testimonio, el rigor de la arquitectura, el soplo épico, la intensidad de la emoción, Archipiélago Gulag es una de las cumbres de la literatura del siglo XX que permite a las víctimas del Gulag, las víctimas del Gulag han encontrado en Solzhenitsyn su Homero, el que ha cantado su gran epopeya. Uno de los medios de enderezarse es, como ponemos ahí, negarse a la mentira. Ya hemos señala con frecuencia Solzhenitsyn que la mentira es la quintesencia de la vida soviética. Con todo, dice Solzhenitsyn, si fueran muchos quienes se opusiesen a la mentira, presto el comunismo sería vencido. O sea, la mejor manera de liquidar el comunismo es no mentir. Esa es la clave sencilla. Yo no propongo hacer manifestaciones por la calle, nada. Simplemente desde hoy yo no miento. Como dice muy bien, que la mentira lo cubra todo, que lo avasalle todo, pero no a través de mí. Nada más que eso. Dice, si la gente dice eso, se acabó el comunismo. Simplemente. Qué cosa, ¿no? Yo creo que eso vale para nosotros también, aquí en Occidente. O sea, que la mentira lo cubra todo, que lo avasalle todo, pero obstinémonos en lo más pequeño, que camine, pero no a través de mí. Ese fue su comportamiento en la estadía en la URSS. Y en el prólogo que compuso para su monumental obra, Agosto 14, que apareció en París en 1971, nos dice que, fíjense, que se resistió a publicar dicha obra en su patria. Se la autorizaban a publicar, ¿no? Pero, ¿por qué no la quiso hacer? Miren la razón. Por cuanto, entre otras cosas, me pedían que escribiese la palabra Dios con minúscula. Yo a esta humillación no me podría plegar. Solamente eso le pedían. Yo a esta humillación no me podría plegar. Y por eso Solzhenitsyn convoca a sus compatriotas, como digo, no para congregarse en una plaza a proclamar públicamente la verdad, sino simplemente para eso, negarse a decir lo que no piensan, y da una cantidad de medios prácticos para cumplir esta negativa. Acertadamente señala Besançon, que es un gran sovietólogo, que la consigna de Solzhenitsyn encierra algo más que una mera exhortación de índole moral, no hay que mentir, ¿no es cierto?, en el sentido moral, séptimo mandamiento. Mucho más que eso, se trata de un planteamiento ontológico, no mentir.
Mantenerse firme en la verdad, testimoniar la realidad, es destrozar la verdad imaginaria, es destrozar la utopía, es disipar el fantasma de realidad que caracteriza a la utopía. Esta es la revolución que patrocina Solzhenitsyn, entendiendo que la lucha política, más allá del ámbito del bien, el combate contra la injusticia, la tiranía, etc., se coloca en el terreno del ser. Más que en el ámbito del bien, en el terreno del ser, es decir, de lo verdadero, de lo real. Y dice Solzhenitsyn, ha encontrado una aplicación política al principio metafísico de Parménides, perdón, de Parascurra: el ser es, el no ser no es. Mejor formulado aún por San Buenaventura: el ser pone al no ser completamente en huida. Yo no sabía, San Buenaventura lo había formulado así. El ser pone al no ser completamente en huida. O sea, entonces la verdad es la destrucción de la mentira, la pone en huida la mentira. La hija de Stalin, que nos ha dejado un expresivo retrato de este Solzhenitsyn fiel a la verdad. Una amiga suya que trabajaba en una editorial a la que aquel había sido invitado para pronunciar una conferencia lo describe así: este hombre, hablando de Solzhenitsyn, da la impresión de representar la verdad absoluta. Yo no había oído a nadie expresarse como él se expresa. En sus labios todo es sencillo, natural, no obstante la energía que provoca la adhesión. Se diría que lo recto ha encontrado un refugio en él. No se ha comprometido con nadie. Tenías que haber visto cómo mantenía el auditorio pendiente de sus palabras sin ser un orador en el sentido clásico del vocablo. Este escribe la verdad, solo de la verdad habla. Bien. Del seno de un mundo de mentira, entonces, emerge este abanderado de la verdad que es Solzhenitsyn. Por eso pasamos a lo que pusimos ahí: una espada afilada en manos de Dios. Experimento mi vida, dice, una linda frase, esta frase que tiene él cada tanto en su obra aparece así: experimento mi vida entera como un gradual ponerme en pie. Un paso gradual de una mudez obligatoria a una voz libre. Como él dice entonces, comprendió que en esta batalla no había que gastarse en escaramuzas estúpidas, sino reservarse para la gran batalla. Y en esta frase también muy linda: hay que conservar la garganta para el grito esencial. Por cierto, que todo hubiese sido distinto si él hubiese hecho concesiones y se hubiera prestado a compromisos. Nos cuenta en sus memorias, otro libro magnífico de las memorias, que cuando tuvo en la cabeza el plan del archipiélago Gulag, a algunos amigos muy en secreto le contó el plan, o al posibles censores que lo apreciaban le contó su plan. Pues bien, dice, todos, ¿saben lo que me decían? Dice Solzhenitsyn, todos me decían lo mismo: por favor, escriba un relatito que pueda pasar la censura, que pueda pasar, alegando que después de tanto silencio en que ha estado usted, ahora el hecho de publicar algo suyo es muy importante, entonces quite todo lo que sea irritante, que pase, un relatito que pueda pasar. Solzhenitsyn dice: yo no estoy para esos relatitos. No. Entendiendo, dice, que un relatito que pudiera pasar estropearía su firma, ya que la fuerza de su posición radicaba en el hecho de ser un hombre limpio de compromisos. Y algo semejante acaeció con motivo de las tramitaciones por las que debió pasar el pobre para publicar su notable Un día en la vida de Iván Denisovich, donde escribe, como dije, la jornada cotidiana de un penado. Entre otras observaciones, uno de los censores soviéticos le pidió que suprimiera en el manuscrito estas palabras que ponía en boca de un recluso: me santigué y dije: por cierto que tú, Creador, estás en el cielo, tardas, pero haces justicia. Ellos, dice, entendieron perfectamente la importancia de estas palabras y por eso quería que las supiera. Y agrega esta frase magnífica, qué frase, ¿no? Realmente. Le habría atendido a este que le sugería eso, ¿no? Le habría atendido si hubiera sido por cuenta mía o por cuenta de la literatura. Pero acá se me proponía ceder por cuenta de Dios y por cuenta del campesino ruso, y eso me había comprometido a no hacerlo jamás.